Vamos a considerar un problema unidimensional con condiciones de frontera donde x es mayor que 0 y a su vez es menor que 1. Entonces tenemos la siguiente ecuación diferencial que nos dice que la segunda derivada de u respecto a x menos u es igual a menos x. Para ello entonces vamos a asumir la función de prueba de coeficientes desconocidos, los cuales vamos a determinar. Tenemos entonces a sub 1 y a sub 2, los cuales vamos a determinar mediante el método, en este caso, de Galerkin. En el video anterior lo hicimos por el método de mínimos cuadrados. Para ello, entonces, se calcula el residual reemplazando el valor de u virgulilla en la ecuación diferencial. Entonces, tenemos la ecuación diferencial, reemplazamos por el valor de u virgulilla y este menos x va a pasar a sumar para equilibrar la ecuación como tal, se iguala a 0. Tenemos el valor de u virgulilla, entonces lo que hacemos es efectuar la operación algebraica, donde se multiplica este primer término por cada uno de los términos del paréntesis, y lo mismo pasaría con este otro, lo multiplicamos por cada uno de los términos del paréntesis y tenemos como resultado este polinomio. Ese polinomio lo vamos a derivar dos veces respecto a x, tal cual como nos lo están indicando aquí en la ecuación. Entonces, nuestra primer derivada respecto a x de a sub 1x sería a sub 1, la de menos a sub 1 x a la 2 sería menos 2 a sub 1x y así sucesivamente. Recordemos básicamente el concepto de derivada, pues el exponente pasa a multiplicar, que en este caso nos quedaría 3, y al exponente se le resta 1, entonces quedaría 2. Si se vuelve y se aplica una segunda derivada, pues este 2 se multiplicaría, 2 por 3, 6, lo tenemos aquí, y a 2 se le restaría 1. Entonces a cada uno de los términos lo que se hizo fue que se derivó dos veces. En este caso, de a sub 1, pues desaparece, puesto que no hay x, no hay para derivar respecto a x. Cuando nosotros ya tenemos la segunda derivada de u virgulilla respecto a x y tenemos el valor de u virgulilla, que de hecho nos lo dieron desde el inicio, pues entonces procedemos a reemplazar en la ecuación del residual. La segunda derivada de u virgulilla respecto a x, pues entonces la tenemos acá, que fue la que hallamos en la diapositiva anterior, el valor de u virgulilla y x. Se efectúa la operación algebraica que nos están proponiendo ahí y tenemos entonces esta nueva expresión. Para deducir el valor de a sub 1 y a sub 2 se seleccionará una función de peso test y se solucionará en la siguiente integral definida dentro de los límites del dominio. Recordemos que nuestro dominio iba de 0 a 1. En este caso vamos entonces a trabajar con Galerkin el valor de W, pues entonces ya vamos a ver por qué expresión está dada, y el de R sería el residual. Entonces tenemos aquí el residual, el cual nosotros en la diapositiva anterior pues determinamos a qué equivale. En el caso de Galerkin, entonces W está dado por esta expresión, W sub i es igual a la derivada de u virgulilla respecto a sub i. Para ello, entonces, lo que tenemos que hacer a nivel general es, para hallar el valor de tanto a sub 1 como a sub 2, pues entonces vamos a solucionar una integral donde vamos a tener un W1 multiplicado por el residual y un W2 multiplicado por el residual. Para el caso del W1, entonces nosotros vamos a derivar respecto a sub 1. Esta expresión derivada respecto a sub 1 daría x, esta nos daría menos x a la 2 y estas dos pues se nos van. Al no haber a sub 1, pues entonces no habría cómo derivarla. Cuando nosotros derivamos u virgulilla respecto a sub 1, tenemos la expresión x menos x a la 2. Procedemos a reemplazar en la integral, entonces recordemos que en la integral está el valor de W y el valor del residual. El valor del residual es toda esta expresión que está acá, que ya la miramos en las diapositivas anteriores, y el valor de W
que sería la derivada de u virgulilla respecto a ese a sub 1. Se procede a multiplicar x por todos los términos del residual. Entonces ese valor de ese producto está enmarcado aquí de color rojo. Y después se multiplica menos x a la 2 por todos los términos del segundo paréntesis. Y eso está aquí enmarcado en esta zona de color azul. Como podemos observar, entonces tenemos esta expresión algebraica. Lo que vamos a hacer es que vamos a mirar cuáles términos son semejantes y los vamos a agrupar. Miremos entonces que aquí ya los coloreé de otra forma, donde tenemos, por ejemplo, como semejante menos 6 a sub 2 x a la 2. Cuando nosotros los agrupamos en términos semejantes nos daría menos 8 a sub 2 x a la 2. Lo mismo pasó con estas expresiones de color rojo, azul y amarillo. También tenemos una morada por acá. Todas estas expresiones dentro de ese producto tenían semejantes, los cuales se agrupan para simplificar la expresión. Cuando nosotros ya los agrupamos en términos semejantes, pues entonces procedemos a aplicar el principio de la integral. Entonces, término a término aplicamos la integral. Cuando después de aplicar la integral término a término, pues entonces procedemos a valorar tanto en 0 como en 1, ¿cierto? Aquí en esta segunda parte, pues lo que nos dan es la solución simplificada de esta integral. Entonces, por ejemplo, aquí la mitad de 2 es 1, la mitad de 4 es 2, entonces observemos que aquí tenemos un medio de x a la 4. Aquí también, ¿qué otra expresión? No, las otras sí quedaron tal cual. Cuando nosotros entonces ya evaluamos tanto en 0 como en 1, entonces tenemos estas expresiones de abajo, las cuales al agrupar también en términos semejantes, pues tenemos un primer sistema de ecuaciones lineales. Ahora vamos a efectuar exactamente el mismo proceso, pero ya lo vamos a hacer derivando respecto a sub 2. Entonces esta expresión se va porque no tiene a sub 2, esta también se va. Ahora vamos a derivar esta respecto a sub 2, que nos daría x a la 2, y esta respecto a sub 2 nos daría menos x a la 3. Cuando tenemos esta expresión, entonces recordemos nuestra integral, donde W se multiplicaba por el residual. Ya tenemos el valor de W y nosotros lo vamos a multiplicar por el residual. Empezamos a efectuar la multiplicación de x a la 2 por todos los términos que están dentro de este paréntesis y este menos x a la 3 por todos los términos que están en el segundo paréntesis. Como podemos observar, entonces nos dan diferentes monomios, los cuales caracterizan algunos por tener términos semejantes. Cuando nosotros los agrupamos en términos semejantes, procedemos a integrarlos y la integración de término a término, pues entonces nos da el resultado que está en la parte de abajo. Por ejemplo, en el caso de algunos, pues entonces lo que se hizo, pues fue simplificarlo. Entonces, lo primero es mostrar la parte integrada de forma general y ya en la parte de abajo, pues entonces ya simplificada. 8 dividido 4, pues nos va a dar aquí 2, ¿cierto? Esta parte de 5 dividido 5, pues nos va a dar 1. Aquí sería la mitad de 2, 1, la mitad de 6, 3, entonces tenemos un tercio de x a la 6. Evaluamos tanto en 0 como en 1, teniendo en cuenta pues el principio de integral definida, y tenemos entonces otra ecuación lineal. Ya entonces lo que se hace es que estas ecuaciones lineales que nos están presentando, pues entonces las solucionamos por uno de los métodos que conocemos, por el de reducción, por el de sustitución, por el de igualación, regla de Cramer, y determinamos el valor de a sub 1 como normalmente lo hacíamos en las ecuaciones lineales, como este el valor de x y este aquí el valor de y. Cuando nosotros solucionamos este sistemita de ecuaciones lineales, entonces tenemos que el valor de a sub 1 es 0,14 y el valor de a sub 2 es 0,16.